porque muchas cosas tengo almacenadas para vosotros. Muchas cosas hay que quiero darles, dice el Señor. Oh, solamente tenéis que pedirlas. Solamente tenéis que pedirlas y se os dará. Solamente venid a mi presencia y todo aquello que necesites se te será dado. Por tanto, ven, yo te invito, ven y pídeme. Ven y pídeme, que ya están listas para ti, dice Jehová tu Dios.
hijos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esto es lo que viene, dice tu Dios. Una grande gloria es lo que viene para los redimidos de Jehová. Gracias, Señor, por alentarnos, Señor, a caminar más cerca de ti, Señor. Oh, Señor, yo te ruego en esta mañana, Señor, afirma, Señor, mis pies, afirma, Señor, mis rodillas, que todo mi cuerpo esté listo, Señor, para la batalla, Señor. Dame, Señor Jesús, la gracia necesaria, mi Dios. Yo te pido en esta hora, Señor, que puedas, Señor, poner en nuestro corazón, Padre, un anhelo, Señor, por ti, un anhelo, Señor, por buscarte,
seguimos confiando en nuestro brazo de carne, Señor. Por favor, derriba, Señor, quebranta nuestro brazo de carne, que aprendamos a depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y que podamos aceptar esa gracia que nos es dada en este tiempo, Señor. Por favor. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, Señor. Por Es el tiempo para que los niños puedan ir a su escuela dominical. Oh, no, que no salgan hoy, dice hermano Mario. Por favor, quédense entonces con sus padres y sigamos buscando al Señor. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, Señor, por su gracia. Yo digo sí, sí. Yo digo sí, Señor, por su gracia. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, Señor, por su gracia. Yo digo sí, sí, sí. Lléname, tú Espíritu Santo, ven y lléname. Quiero que este canto ahorita, en este momento, lo canten solo los niños y las mujeres, cantándolo como una petición: lléname hoy, lléname hoy. Yo creo que esto es del Señor. Lo tenía apuntado aquí en mis notas para cantarlo después del servicio, pero el Señor dijo: no,
El principio, el final tiene que ser igual que el principio. O el principio tiene que ser igual que el final. Niños, ¿dónde están los niños? Quiero ver las manos levantadas de todos los niños. A ver, ¿dónde están los niños? Vamos a cantar eso, niños. Van a cantarlo ustedes juntos con sus mamás y con las mujeres. Vamos, pues. Nosotros los varones oremos. Señor, llena. Oremos los varones, hermanos, oremos. Otra vez cantando, Padre. Los varones cantamos y las mujeres y los niños oran. Oh, lléname hoy. A ver, hermanas y niños clamando, llénanos.
Voy a pedir a todos los niños que vengan aquí al altar. Vengan niños al altar, y a los padres de estos niños que también vengan aquí. Vengan y vamos a estar orando por los niños para que el Señor llene sus vidas. Oh, Ramashan. Oh, Ramashan. De pie, niños, no vayan a hincarse. Oh, Ramamasaya Lararanda Rabasaya. Oh, Ramasaya Lararaja Masanda. Oh, Ramamasararanda Raya Masaya. Volvamos a cantar este canto. Los padres van a venir y van a estar orando por los niños. Vamos a cantar. Los niños van a levantar sus manos al cielo. Levanten sus manos y canten. Lléname hoy. Los que están en las sillas van a estar orando también con nosotros. Oh, tú has dicho que harías grandes cosas. Oh, dijiste que harías grandes cosas. Señor, allá en las casas, allá en los hogares también, llénalos. Llega hasta allá y llénalos con tu Espíritu, Señor. Llénalos, llénalos para la gloria de tu nombre. Rescátalo de las garras del maligno. Rescátalo de las garras del maligno, Señor. Llénalos con tu Espíritu, llénalos, llénalos desde allá.
Llénalo. Gracias, Señor. Gracias. Sigue obrando en estas vidas, Señor. Aleluya, Señor. Van a ir a sentarse. Pero vamos a cantar un canto antes de que se vayan a sentar. Vamos a cantar: a Él sea gloria y poder. Vamos a cantarlo todos. Ustedes también. Después se van a sentar. Después, todavía no. Vamos a cantar todos juntos aquí y luego se van a ir a sentar. Amén. A Él sea. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos, sea todo, por los siglos de los siglos, a Él. Aleluya. A Él. Ahora y por los siglos. Ahora y por los siglos. Amén. Aleluya. De los siglos a Él sea gloria y poder. Sea todo. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos, sea todo.
Dignos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Él tiene preciosas cosas para nosotros. En lo que queda todavía de la mañana voy a pedirles que meditemos unos momentos en la palabra del Señor. Y he estado predicando en 1 Corintios 16, 13, y alguno dirá, ¿otra vez? Yo le digo, sí, otra vez. Hay 4 órdenes ahí, la última no la vimos. Creo que es la más importante de todas las órdenes. ¿Cuántos se saben ese texto? ¿Cuántos se saben el versículo 13? A ver, ¿cuántos se lo saben? A ver, ¿alguien me lo puede decir de memoria? (16, 13), a ver. Te equivocaste, mijo, perdiste. A ver, tu hermanita te va a salvar. Qué bueno, démosle un aplauso. ¿Hay alguien aquí en esta fila, decías? A ver, ¿hay alguien que se lo sabe? A ver, hermana Lorena. Amén, gracias. ¿Aquí? ¿Se van a quedar atrás? Es fácil. A ver, hermana Delia, dígale usted. ¿Va que es fácil? Vea que es fácil. Ahorita, espérate. Yo sé que tú la vas a salvar, pero... ¿Ya viste que se dan cuenta? Gracias. La que te iba a salvar, vamos a ver si de verdad te iba a salvar. Amén, gracias. Allá en aquellas... ¿De aquel lado? No levanten la mano todos. No. A ver, hermano Peto, ibas a ser el salvador de este grupo. Dilo. Amén, gracias, hermano. Como ya vimos, ¿verdad? Ya vimos. También ya vimos, estad firmes en la fe. Y la última que prediqué fue portaos varonilmente. Ahora vamos a ver la 4ª orden. Y la 4ª orden es esforzaos. Hay 2 palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan mucho. Hay más que se traducen como esforzarse. Pero estas 2 palabras que yo voy a mencionar hoy son las 2 palabras que más se usan en el Nuevo Testamento para la palabra esforzarse. La primera es la palabra que casi es una transliteración del griego al español, y es la palabra agonizomai. Agonizomai quiere decir esforzarse, o sea, así se ha traducido, esforzarse. Jesús dijo, esforzaos para entrar por la puerta angosta. La palabra agonizomai quiere decir luchen. Eso es lo que quiere decir en esta palabra
que se tradujo esfuércense. Bien se podía decir luchen por entrar por la puerta angosta, luchen, hagan todo lo posible, quiere decir la palabra agonizomai. Pero no es esa la que se menciona aquí. La palabra esforzaos que se menciona aquí es otra palabra, y es la palabra karataio. Mira, le estoy enseñando griego a usted, a pesar de que no me sé todo el griego. Es la palabra con K, krataio, así krataio. Y esta palabra es muy interesante, hermanos, es muy interesante, y por eso le he puesto mucha importancia y le he dado mucha importancia para predicarla hoy. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios con esa orden de esforzaos? Corintios, esfuércense. No les está diciendo luchen. La palabra esforzaos aquí, que es la palabra karataio con doble O, oiga lo que significa. Le voy a dar la idea de lo que significa, y yo me inventé una palabra en español porque en inglés sí existe. Yo me la inventé porque no existe en el español, pero para que usted me pueda entender qué significa esto y para que usted vea por dónde va el mensaje. La palabra karataio, que es la palabra, significa empoderarse. Oiga, empoderarse significa llenarse de poder, significa dar autoridad, significa adquieran poder, significa también háganse fuertes. ¿Se les quedó? ¿Se les quedó? Hay una palabra que se parece mucho a esto, porque también no solamente habla de un poder, de un poder así, de un poder sobrenatural, sino que también habla de un poder. Nosotros utilizamos una palabra parecida cuando queremos que alguien nos haga un trámite allá en nuestro país. Que queremos vender una casa y nadie la puede vender a menos que la persona tenga un ¿qué? Un poder. Eso es. O sea, que tenga un título que nosotros le hemos dado de que él puede vender esa casa. En otras palabras, lo hemos empoderado. Entonces, esta palabra karataio, que es la que usa Pablo, donde dice esforzaos, no está diciendo hagan todo lo posible, luchen, no, sino que él está diciendo, hermanos de Corinto, llénense de poder, llénense de poder, llénense de autoridad, adquieran poder, háganse fuertes. Mis queridos hermanos, el que no tenga el poder del Espíritu Santo en estos últimos días, le será más fácil que niegue al Señor Jesús. O sea, va a negar al Señor Jesús sin estarlo pensando tanto, si no tiene ese poder. El poder del Espíritu nos dará, hermanos, el poder para enfrentar todo lo que viene. Y si viene, usted y yo lo sabemos. No quisiéramos que viniera todo lo que viene, ¿verdad que no quisiéramos? No queremos, porque eso va a interrumpir nuestra comodidad. Por lo tanto, no quisiéramos. Pero si eso que viene no viene, el que ha de venir no vendrá tampoco. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si no quisiéramos que lo que viene o viniera, el que va a venir no vendría. ¿Y cuántos quieren que el que va a venir venga? A ver, ¿cuántos quieren que?
Ahora, pero no queremos pagar el precio, ese es el gran problema. Señor, yo quiero que tú vengas, sí quiero que vengas, que establezcas tu reino, pero Señor, que todo esté tranquilo, pacífico y que nada tenga que hacer yo más que solo sentadito esperando que tú vengas. No va a ser así. El Espíritu Santo nos dará valor. ¿Acaso no se recuerdan ustedes que el cobarde lo hizo valiente y hoy el Señor lo mencionó? ¿De quién estoy hablando? De Pedro. 3 veces negó al Señor cuando aquella mujer le preguntaba, ¿tú eras de ellos? Y él dice, yo no, ¿cómo va a ser, hombre? ¿Cómo va a ser? Sí, tú eras de ellos. No, hombre, ¿cómo va a ser? Y dice la Biblia que maldijo. Una mujer lo acobardó porque su vida estaba en peligro. Yo no lo voy a juzgar, porque en momentos de peligro, en que nuestra vida está peligrando, podríamos negar al Señor. Por eso es que necesitamos ese poder, porque después del día, ese día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que Pedro se puso en pie y comenzó a hablarles y a decirle a los líderes religiosos, y ese Jesús que ustedes mataron es quien ha hecho todo esto ahora que ustedes ven aquí, porque la gente estaba hablando en sus diferentes lenguas. Habían árabes, cretenses, romanos que hablaban latín, habían hermanos, gente de Fenicia, había gente de todas partes, y todos los oían hablar y hablar y hablar, y era un murmullo, y aquello era una algarabía. Todo el mundo estaba hablando, y todo el mundo estaba hablando de Cristo Jesús. Y ahí es donde Pedro se levantó. El cobarde, el que lo había entregado hacía, el que lo había negado hacía unos días, ahora estaba puesto en pie. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuántos queremos eso, hermanos? ¿Cuántos queremos eso? Ahora todo lo que están haciendo ya nos tiene preocupados, ya nos tiene afligidos, y ni siquiera nos ha llegado. Ayúdanos, Señor. El Espíritu Santo nos quitará la vergüenza que nos impide testificar de Él. ¿Por qué no habla de Cristo en su trabajo? Porque le da vergüenza. ¿Por qué no habla de Cristo cuando va a Walmart, a la cajera? ¿Por qué no le habla? Hermano, porque hay que hacer las cosas bien rápido. ¿Por qué no le habla de Cristo a la cajera en Burlington? ¿Por qué no le habla de Cristo a la cajera en Marshall? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Aquí entre nos, ¿cuánto les da vergüenza hablar de Cristo? ¿No les da vergüenza? No, hermano, solo me hago el loco y me voy por ahí. Hermanos, ese poder, eso de que Pablo dijo ahí, llénense de poder, es el que va a quitar la vergüenza que nos va a impedir testificar de Él. Ese poder, hermanos, nos dará la autoridad y el poder para vencer las tentaciones que nos hacen caer. ¿Cuántos lo necesitan? Yo lo necesito y usted también lo necesita. Pablo les está diciendo a estos hermanos de Corinto, llénense de poder, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué les dice llénense de poder? ¿Se recuerdan qué habían sido ellos? ¿Qué habían sido ellos antes de venir a Cristo? En 1 Corintios 6, vamos a ir ahí para que nos recordemos, para que veamos qué clase de personas habían sido. 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9, oiga la audiencia, vea los miembros de la iglesia de Corinto, de dónde habían venido y cómo eran. Hermanos, venían del mundo bajo. Venían del mundo bajo.
venían de lo más bajo de la sociedad. Oigan, hermanos, cuando alguien se pervertía, los griegos habían inventado una palabra. Cuando alguien se pervertía, ellos decían, ese se corintia. ¿Se acuerdan que ayer estaba también con que la lengua se me trababa? Algo está sucediendo en mí. Bueno, no creo que sea el Espíritu Santo. Se corintianizó. O sea, que se había corintiarizado. Es como que fuera un trabalenguas, ¿verdad? Como que fuera un trabalenguas. Cuando alguien se pervertía, alguien se caía, alguien se iba al pecado, decía, ay, no, ese pobre se corintianizó. Ahora sí lo dije bien. Se corintianizó ese fulano. Oiga, ¿cómo era la sociedad de Corinto? Y de la sociedad habían salido unos para formar parte de la iglesia, porque eso es lo que el Señor hace, eso es lo que el Evangelio de Cristo hace, mi amado hermano. En la palabra del Señor dice que vosotros, Él escogió lo necio del mundo, lo peor del mundo, y lo metió en la iglesia. Gloria al Señor. Así que en la iglesia hay firmitas. Hay firmitas, pero firmitas que han sido cambiadas. Leámoslo. ¿No sabéis, dice el versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo sabéis? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice, hermanos, y esto erais algunos. Erais. ¿En qué tiempo está? El verbo estar. Pasado. El pasado está pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dice en el libro del Apocalipsis, yo soy el que hace nuevas todas las cosas. Nadie tiene que juzgarte ya por tu pasado. Nadie. El único que lo saca a veces es el diablo y alguien que quiere ofenderte. Lo pasado, pasado. Bueno, y esto erais algunos. Cuando dice esto erais algunos, quiere decir que el evangelio los había cambiado. Por eso Pablo dice a los romanos, en Romanos 1:16, ¿cómo les dijo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y sabe que cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, ¿sabe de dónde la estaba escribiendo? De Corinto. En Corinto estaba él cuando estaba escribiendo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Entonces, ahora bien, hay una razón por la cual Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto, hermanos, llénense de poder. Hermanos, llénense de autoridad. Hermanos, empodérense. Llénense de poder. Yo necesito llenarme de ese poder. No estoy lleno todavía. Yo lo necesito. Me urge. Y esto erais algunos. Pero oiga, mas ya habéis sido lavados. Eso es lo que importa. Ya habéis sido lavados. Y si ya soy lavado, ¿qué? Ya estoy limpio. Ya habéis sido lavados.
Ya habéis sido santificados. Miren lo que hace el Evangelio, pues. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios. Por eso a ellos, al final de la carta, de esta carta, mire qué cartona era esa. ¿Así se dice? ¿Cartona? ¿O cartota? Y larga. Una carta grande, ¿verdad? Es mejor así, ¿verdad? Carta grande. No Cartagena, sino carta grande. Era una carta grande y en esa carta al final él les dice: hermanos, llénense de poder. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les dice él llénense de poder? ¿Saben por qué? Porque todos tenemos la tendencia de que aquello que fuimos antes podríamos volver de nuevo, no de nuevo, podríamos volver a ir a hacer aquello que hacíamos antes. Si no tenemos el poder, porque el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. ¿Sí o no? El poder viene de Dios. Y por eso Él les está diciendo: hermanos, llénense de poder, no vaya a ser que ustedes vayan a volver a caer, porque ahí mismo en esa carta Él les dice: el que piensa estar firme, ahí mismo en esa carta, el que piense que está firme, mire que no caiga, o sea, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué se lo dice? Se lo dice antes. ¿Por qué le dice el que piensa estar firme, mire que no caiga? ¿Por qué le dice eso? A ver, ¿por qué? ¿Para qué qué? Para que no se confíen. Pero para que no se confíen, ¿por qué? Porque pueden volver a caer. Usted y yo podemos volver a caer. Claro que sí. No estamos libres todavía, hermano. Por eso yo necesito el poder. Y por eso usted necesita el poder. Y debemos de buscar el poder de Dios. Amén. Llénense de poder para no ser vencidos por el mal. Llénense de poder para no ser vencidos por el sistema de este mundo. Y mi clamor es: Señor, ¿quién podrá permanecer, Señor? Necesitamos tu poder en esta hora final. Ahora, ¿cuándo dijo el Señor que íbamos a recibir poder? ¿Cuándo? En Hechos 1. Vamos a Hechos 1. Vamos ahí. Hechos 1. Versículo 6. Los discípulos que estaban con él le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: muchachos, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes no tienen que estarse preocupando por eso. Si va a ser en el tiempo de ustedes o en otro tiempo, ustedes no tienen que estarse preocupando por eso. Solo preocúpense de una cosa: recibirán poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ese poder que ustedes van a recibir va a ser para que ustedes me sean testigos. Ustedes van a ser testigos míos. Y es tremenda esa palabra testigos. Usted lo sabe lo que significa, ¿verdad que sí lo sabe? Esa palabra quiere decir mártires.
Dios te bendiga, hermano. Yo sé que tienes que irte. Dios vaya contigo. Haz el esfuerzo de estar en el servicio. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Y bendiga a su familia que se quede. Sé que se va triste él. Oremos. Quiere conseguir otro trabajo. ¿Cuántos van a orar por él? Amén. Oremos. Señor, concédele otro trabajo. Yo he estado orando por él, pero solo a mí no me oye el Señor. El Señor me oye cuando yo oro con ustedes, hermano. Vamos a orar por él, ¿verdad? No ahorita, después. ¿En qué me quedé? Testigos, mártires, para poder ser mártires. No podemos ser mártires solo así. Con la fuerza que yo tengo, con el ánimo que yo tengo humanamente, yo no puedo ser mártir. Para ser mártir, ¿qué? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. La iglesia, el camino del Señor, necesita ese poder. Yo lo que quiero es que usted esté consciente, hermano. Y esa palabra poder que aparece aquí, es muy interesante esa palabra poder, porque esa palabra poder es la traducción de la palabra dunamis. Dunamis, usted lo ha oído, esto no es nuevo, y esto que estoy predicando no es la revelación divina de los últimos días, no, hermano, esto es la palabra griega dunamis, quiere decir capacidad. Capacidad para llevar a cabo una labor. Significa el poder para hacer algo. Ese extraordinario poder cayó sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ese día cayó la gloria de Dios, el día de Pentecostés, el día en que ellos estaban conmemorando cuando allá en el monte Sinaí habían truenos y relámpagos y sonaba la trompeta y la gloria de Dios estaba ahí. Eso es lo que estaban conmemorando, y ese mero día, Hechos 2:4, leamos Hechos 2:4 por favor. Y fueron todos llenos. Wow, todos. No quedó ni uno solo sin ser lleno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oh Señor, que lo hicieras otra vez. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:31, miremos. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito Dios. Versículo 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, está ya bajo la unción del Espíritu Santo, lleno, dice, del Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, el poder, la autoridad de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo,
se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 11. Solo lo estoy llevando ahí, hermano. No voy a hablar nada de eso. Ahí está clarito. 11, 15 y 16. 11, Hechos 11, Hechos capítulo 11, versículo 15 y 16. ¿Están aquí conmigo todavía? Gracias por su atención. Pedro está testificando que sobre los hermanos, cuando Cornelio lo mandó a llamar a Cesarea, lo llevó a Cesarea donde estaba Cornelio. Pedro llegó ahí, oró por ellos y la gloria del Señor cayó sobre ellos. Y en el versículo 15 Pedro está contándolo y dice: y cuando comencé a hablar, oiga, versículo 15, ¿ya lo tiene? Bueno, está ahí también, ¿verdad? Y cuando comencé a hablar, cuando nomás comencé a hablar, qué lindo es eso, hermano. Cayó, dice, el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿De qué principio está hablando? A ver. ¿Ah? De Hechos capítulo 2, del día de Pentecostés. Él les está comentando, le está comentando a los hermanos y le dice: cuando yo llegué y comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre él. ¿Y cómo se dio cuenta de que el Espíritu Santo había caído? ¿Cómo? ¿Por qué? Comenzaron a hablar en otras lenguas. No había otra manera. Era la manera en que era la señal del Espíritu Santo cuando es bautizada la persona, que comenzaron a hablar en otras lenguas. El poder de Dios, hermanos. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, dice Pedro, cuando dijo, lo que el Señor dijo fue esto: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Esto es para todos. Esto no es para unos y que queden fuera otros. No. Dios no es así. El Señor ha establecido, oiga bien esto, el Señor ha establecido que así como cada uno ha tenido su fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua para nosotros? La salvación. La salvación. ¿Cuántos han recibido, reconocido a Cristo como su Salvador? A ver, ¿cuántos? O sea, usted ya tuvo la Pascua, usted ya tuvo su Pascua. Ha comido la carne del Cordero, por supuesto, espiritualmente hablando. Usted ya tuvo su Pascua. Entonces el Señor ha establecido que así como cada uno ha tenido su fiesta de la Pascua, o sea, entre paréntesis, la salvación, Él quiere que cada uno también tenga su Pentecostés personal. Óigalo bien. Él quiere que usted también tenga su Pentecostés personal. Oh, atención a lo que voy a hablar ahorita. No es el hecho de hablar en otras lenguas lo que interesa, sino tener el poder de Dios. Pero si usted ha sido sumergido o bautizado, como dice Pedro, si ha sido bautizado en las aguas del Espíritu Santo, saldrá de allí hablando en otras lenguas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Muy bien. No es el hablar en otras lenguas lo que te da el poder, sino el Espíritu Santo,
quizás te preguntarás, hermano, ¿puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo sin tener que hablar en otras lenguas? Te respondo con otra pregunta. ¿Puedo ser bautizado en aguas sin mojarme? ¿Puedo o no puedo? Para ser bautizado en aguas, la señal de que yo he sido bautizado en aguas, ¿cuál es? No, la señal es que salgo mojado. Esa es la señal del bautismo. Si tú no has sido bautizado así, habla conmigo. Quizá tengamos que hacerlo bien. Entonces, la señal de haber sido bautizado, ¿cuál es, hermanos? Salir mojado. Si estoy hablando del bautisterio, estoy hablando del bautismo. La señal de que yo he sido bautizado como la Biblia manda es que salgo mojado. Entonces, la señal del bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué es? Hablar en otras lenguas. Algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque están llenos de orgullo. No, hombre, hermano, ¿cómo voy a resultar yo hablando en otras lenguas? ¿Cómo va a pensar, hermano, que yo esté hablando en otras lenguas? Tienes razón, tu carne no lo va a aceptar, porque dice, hablando del aceite de la unción, dice, no será derramado sobre ninguna carne. Y el aceite de la unción es un tipo del Espíritu Santo. No será derramado sobre ninguna carne. Tienes que eliminar la carne para que puedas recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Yo sé que aquí varios han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos lo han recibido? Levanten la mano, quiero ver los que... Uy, estoy sorprendido por la poca cantidad que hay. Por favor, que su carne no esté pensando, Dios se va a llamar para que recibamos el bautismo con el Espíritu Santo. No, yo no voy a llamar, ahí es cosa suya. Es cosa suya, no lo voy a estar llamando. Este poder, casi siempre, este poder especial se manifestaba dándoles a ellos la facultad de hablar con autoridad. Veamos, Hechos 4:8. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir, estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Esa es la interpretación que le damos. Lleno del Espíritu Santo. Vea el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vea el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recuerdo cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. 15 años tenía. La gloria del Señor cayó esa mañana. Estábamos en un día de ayuno. Y el evangelista, que estaba de visita en nuestra iglesia, una iglesia pequeña, quizá era solo esta parte, digamos, de lo que
adentro. El evangelista dijo: todos aquellos que quieran recibir el bautismo con el Espíritu Santo, voy a pedirles que vengan aquí al frente. Yo me acababa de convertir de verdad, porque antes había pasado al frente, hacía como un año había pasado al frente, al altar, porque el pastor casi lloraba invitándome para aceptar a Cristo. Yo dije: pobre este pastor, lo voy a complacer. Y entonces pasé. El pastor oró por mí. Algo hizo el Señor quizá ahí. Yo seguí igual. Pero cuando ese evangelista llegó, yo tuve un encuentro personal con Dios. De veras, un encuentro como usted lo ha de haber tenido alguna vez en su vida. Si no, no estuviera aquí. Eso fue viernes, y el sábado, que era día de ayuno y oración, llegamos y comenzaron a orar. Y la gloria del Señor cayó sobre varios jóvenes que estábamos ahí. Varios jóvenes. Quizá cuando yo cuento esto, usted también estará recordando el tiempo cuando Dios lo hizo en su vida. Porque algunos el Señor lo ha hecho en sus vidas. Gracias a Dios por las iglesias pentecostales, donde el Señor todavía se mueve de verdad. No estamos en contra absolutamente nada. Ellos han exagerado un poco. Pero ahí el Señor me bautizó y me llenó con su Espíritu Santo. Y el evangelista dice: voy en la tarde, ustedes nos van a acompañar y vamos a ir a predicar la palabra del Señor. Y nos dio tratados y nos fuimos, hermanos, a un barrio bajo de mi pueblo. Mire, yo no sé, tal vez era peligroso o qué, pero era el Espíritu Santo que estaba sobre nosotros. Estábamos en ese barrio bajo, entregando volantes, entregando tratados, diciéndoles: yo me acabo de convertir. ¿Qué decía? Cristo le ama, Él quiere salvarle, lea este tratado. Y así seguíamos. A otra casa: Cristo le ama. Cuando digo otra casa, no vamos a pensar que era una casa honrada. No era una casa honrada. Era una casa de mala vida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y ahí llegamos nosotros. Pero el evangelista estaba supervisándonos. Ahí estaba él. Estábamos nosotros repartiendo tratados y hablando del Señor Jesús. Creo que mi experiencia se parece mucho a la de algunos de ustedes. Oh, cuánto necesitamos el poder de Dios. Cuánto lo necesito yo todavía. Es el Espíritu Santo el que te hará hablar. En público, sí fue el Espíritu Santo el que te hizo orar en el secreto. ¿Entienden eso? Si el Espíritu Santo te ha hecho orar en el secreto, entonces Él también te dará las palabras para que hables en público. Dice que ellos se dieron cuenta que Pedro y Juan, ¿qué dice? Habían estado con el Señor. La gente se dará cuenta si hemos estado con el Señor. Hermanos, estos hombres hablaban con poder. Estos hombres tenían valor. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser empoderados con el Espíritu Santo? Ya estoy
Abróchense los cinturones porque ya voy a aterrizar. Efesios 3:16. Palabras preciosas que el apóstol Pablo le escribiera a los hermanos de Éfeso. Habría que leer desde el versículo 13, pero no voy a leerlo, voy a leer solo el versículo 16. Porque hay una expresión ahí muy preciosa. Para que os dé el Señor Jesús, para que el Señor Jesús, porque en el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Esa palabra, el ser fortalecidos con poder. Esa palabra, ser fortalecidos, es la mismísima palabra krataió. Eso es lo que significa la palabra krataió, ser fortalecidos. Tener el poder. Y dice ser fortalecidos con poder. Y la palabra poder es la palabra que se menciona anteriormente en Hechos 2, que es la palabra dúnamo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo me puedo mantener lleno del Espíritu Santo para la hora que viene, para todo lo que viene? Hermanos, ayer hablé en el día de ayuno y les mencionaba a los hermanos algunas cosas de lo que está por venir. Solo, sin el poder de Dios, no va a sobrevivir usted. No va a sobrevivir. Necesitamos ese poder. Así como la iglesia primitiva se enfrentó a Nerón, se enfrentó al César Nerón. Así como la iglesia primitiva se enfrentó a Domiciano, estos emperadores malvados, creo que nadie ha sido, ni le llega siquiera a las sandalias en su maldad a Nerón, ni a Vespasiano ni a Domiciano. Entonces la iglesia se pudo enfrentar a él solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién sabe? Un día se les tenga que anunciar, hermanos, se nos han prohibido nuestras reuniones. Hermanos, escapen por sus vidas. Comenzaron a buscar. ¿Puede suceder usted? No. ¿Cómo ofensa? Estamos en un país democrático. Dirá usted. El pueblo manda. Casi estamos llegando a ser como China. Y yo se lo tengo que decir a usted. No se lo tengo que ocultar. Estamos llegando a una dictadura. Y lo único que nos va a ayudar a sobrevivir será el poder de Dios. El poder de Dios. Yo sé que algunas muchachas y algunos jóvenes dirán, entonces ¿será que no me voy a casar?
porque así pensaba yo cuando me decían que Cristo iba a volver luego. ¿En serio? Yo decía, ¿será que me voy a casar todavía? Por eso les digo, por experiencia. Bueno, te casamos de todas maneras. Si es la voluntad de Dios, te casamos. Yo te caso ahí donde sea, en la montaña, en el bosque, bajo la nieve o que esté nevando. Yo los voy a unir, los voy a agarrar así. Yo te declaro marido y mujer. Sé fiel a ella y tú sé fiel a él. Y punto, ya, Dios los bendiga. Estamos. ¿Está bonito o no, muchachos? Pues si eso va a tocar, ¿qué podemos hacer? Vamos a necesitar pastores para que nos unan ante el Señor, ¿sí o no? Ojalá que yo todavía esté vivito. Pero sí vamos a necesitar el poder de Dios. Por favor, busquémoslo. Ahora, ¿cómo se obtiene ese poder? ¿Cómo vamos a obtenerlo? Le voy a decir la clave, porque ya nos vamos. Entonces lo tiene que saber usted. Mejor si se lo digo así rapidito. Oiga, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí se nos dice cómo la armadura de Dios. Y versículo 18, cómo somos llenos de ese espíritu. Oigan, por favor, pero vivámoslo. Vivámoslo, vivámoslo. Versículo 18. Usted tiene tiempo para hacerlo. No diga que no tiene tiempo, no diga que no tiene tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay algunos que dicen, hermano, fíjese que yo no puedo orar mucho porque 10 minutos oro y se me acaban las palabras. A ver, ¿a cuánto les pasa así? 10 minutos están orando y ya se acaban las palabras. A ver, ¿a cuánto les pasa? Algunos no quieren levantar la mano, que se va a dar cuenta el pastor. No, sí, ya lo sé. O al menos lo sospecho. A ver, ¿a cuántos? A los 10 minutos ya se quedan sin palabras. Algunos dirán, no, hermano, a los 10, no, a los 5. Pues te voy a dar una clave. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ay, quiere decir que tengo que orar por San Antonio, por San... No tiene que estar orando por él. No. Tiene que orar por San Luis Yuki. ¿Sí o no? Tiene que orar por San Jesús López. Ore por San Luis Sánchez. Solo ahí, hermano. Vaya, y por las hermanas. Ya. Por Santa Germania, Santa Mayra, Santa Diana. ¿Sí o no? San Morocho. San Giovanni. Hermanos queridos. No, en serio. Mire, hágalo. Comience a orar y ¿sabe qué? Le voy a dar una clave. Así lo hago yo y mi esposa. Empezamos a orar por todos ustedes conforme ustedes se sientan. Y nos estamos recordando, oh, Señor, Gano, Perencejo, y así nos vamos orando. No le voy a decir que siempre oramos por usted. Algunas veces oramos y otras por otros.
Ore por los pastores. Ore por nosotros también. ¿Usted cree que nosotros no lo necesitamos? Claro que necesitamos. Ayer le mandé a la hermana Germania, pensé que lo iba a poner en el boletín, me hubiera gustado que lo hubiera puesto. Le mandé un cuadro por internet donde alguien le pregunta al pastor: ¿cómo está, pastor? Y el pastor está ya con el agua cubierta, y le preguntan: ¿cómo está, pastor? Y el pastor dice: con el agua cubierta, ya solo las manos salen bien, por la gracia de Dios. Me hubiera gustado que lo hubiera puesto. Las ovejas creen que los pastores no tenemos luchas, pero sí, hermanos, llevamos la carga de ustedes. Oren por nosotros. Ya dejen de darnos problemas. Mejor oren por nosotros. Ya viene el día en que ya no me van a dar problemas. Sí. Pero oremos unos por otros. Aquí dice cómo recibimos poder. Mientras usted esté orando y esté acordándose de los hermanos, y ore más por aquel que a usted no le cae bien, por ese ore más, hasta que le caiga bien. Sí. Vamos a estar orando en estos días. Yo no estoy diciendo ahorita porque algunos ya se afligieron. Vamos a estar orando en estos días. El martes tenemos servicio de oración, ¿verdad? Vengamos a la oración. Metámonos con Dios, aprovechémonos. Como dice aquel dicho: aprovéchate, Matías. Aprovéchate, Elías, porque no es de todos los días. Sí, vengamos. A ver cuántos van a venir el martes a la oración. A ver, vamos a ver. Vengamos a buscar al Señor en oración. La otra manera en que podemos obtener ese poder, ya ahorita termino. La otra manera en que vamos a obtener poder del Espíritu Santo es a través del ayuno. Dice que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, regresó lleno del Espíritu Santo. Y la otra forma de estar lleno del Espíritu Santo es ahí, cabal, en Efesios 5. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se lo resumo. 3 cosas para mantenernos llenos: orando en todo tiempo, ayunando y alabando al Señor, cantando. Eso nos hará estar llenos del Espíritu Santo. Y le voy a dar una cuarta, pero no tengo ninguna cita. Está respaldado por la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Concluyo diciéndote estas palabras. La solución para tu vida fría es que vuelvas a ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Has dejado de interesarte en los servicios y en la iglesia? ¿Has dejado? No es por el cambio de líder. No es por el cambio de líder. El problema está en ti, hermano. El problema está en ti. La solución para tu vida fría es una nueva llenura del Espíritu Santo. La solución para tu vida llena de pecado y que constantemente estás cayendo en la tentación, constantemente,
¿Cuál es la solución? Ser lleno del Espíritu Santo otra vez. Nos ponemos en pie, por favor. Y como quiero obedecer al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me había puesto que cantara el canto con que el hermano empezó, lo cantaremos otra vez. Y ya nos vamos. Cantemos, lléname hoy, lléname hoy. ¿Cuántos de verdad, no solo por convencerme a mí, cuántos de verdad necesitan la llenura? Son conscientes. A ver, ¿cuántos somos conscientes de que la necesitamos? ¿Sí? Señor, por favor, escúchanos. Por favor, escúchanos. La solución para mi vida pecaminosa es tu poder. La solución para mi vida fría, que ya no quiero nada contigo ni con la iglesia. La solución es una llenura del Espíritu. Señor, necesitamos que el Espíritu Santo otra vez se mueva en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene otra vez para vencer las tentaciones. Señor, necesitamos la llenura con el Espíritu Santo. Señor, los hermanos que están viendo la transmisión allá en sus hogares, ellos también necesitan la llenura del Espíritu Santo. Llénalo, 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 llénalo. Llena a cada miembro de esta iglesia con el Espíritu Santo. Llena a cada hermano que está viendo la transmisión también allá en sus hogares. Llénalos con tu Espíritu, Señor, por favor. En su hogar, cante ahí en su casa, cante como que estuviera en la iglesia, hermano. Lléname con tu Otra vez. Yeah.